Vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre que decía que las fórmulas matemáticas se las revelaba una diosa en sueños. Sí, como suena. Un genio autodidacta que, saliendo de la más absoluta pobreza en la India, llegó para cambiar las matemáticas para siempre. Y todo empieza con un número que a simple vista no dice nada. 1729. Pues bien, este era el número de la matrícula del taxi que cogió el gran matemático G.H. Hardy para visitar a su joven protegido, Srinivasa Ramanujan, en un hospital de Londres. Hardy, al llegar, le comentó que el número era bastante soso, casi un mal presagio. La respuesta de Ramanujan fue instantánea y alucinante. Desde la cama del hospital vio de inmediato algo que a uno de los mejores matemáticos del mundo se le había escapado por completo. Esa es la mente que vamos a explorar hoy. Y aquí está la gran pregunta. Claro, ¿cómo es posible? Para entender de dónde sale este genio tan extraordinario, tenemos que viajar a sus comienzos, a sus primeros años. Para encontrar la respuesta, nos vamos a su infancia, una época en la que su talento puro chocaba constantemente con el mundo que le rodeaba. Como podemos ver aquí, sus primeros años estuvieron marcados por las dificultades. Su obsesión por las matemáticas era tan intensa que descuidaba todo lo demás. Esto le costó su educación formal, pero, al mismo tiempo, le obligó a forjar un camino completamente único. Esta imagen lo dice todo, ¿verdad? Es que ilustra a la perfección el abismo entre sus dos mundos. A la izquierda esa casa modesta donde llenó sus primeros cuadernos y a la derecha la cima del mundo académico a la que estaba destinado a llegar. Un viaje que parece casi imposible. Hay que imaginarse la escena. Trabajando completamente solo, sin profesores, sin acceso a una comunidad matemática, Ramanujan no solo redescubrió 100 años de matemáticas europeas por su cuenta, sino que empezó a abrir caminos totalmente nuevos, llenando cuadernos y cuadernos con miles de teoremas que nadie había visto jamás. Pasamos ahora al momento clave, el punto de inflexión que lo cambió todo, la carta que Ramanujan envió desde la India, un auténtico mensaje en una botella dirigido a la élite matemática mundial. Sus primeros intentos, la verdad, fueron un chasco. Los académicos a los que escribía veían sus fórmulas, sí, pero no veían el rigor formal que ellos esperaban. Básicamente lo descartaron por no tener los títulos adecuados, sin darse cuenta de que estaban ignorando a un genio. Pero él no se rindió. En un último intento desesperado, envió 9 páginas de sus descubrimientos a G.H. Hardy, en Cambridge. Esa carta, con esa simple firma, estaba a punto de reescribir la historia de las matemáticas. La primera reacción de Hardy fue de pura incredulidad. Llegó a pensar que era un fraude, que las fórmulas eran demasiado extrañas, demasiado increíbles para ser verdad. Algunas les sonaban, pero otras parecían salidas de otro planeta. Después de darle vueltas y consultarlo con su colega J. E. Littlewood, Hardy llegó a una conclusión que cambiaría la historia. Esto no podía ser falso. Tenía que ser la obra de un genio, de una originalidad y un poder fuera de toda escala. Tras la carta, Hardy movió cielo y tierra para llevar a Ramanujan a Inglaterra. Y con esto dio comienzo una de las colaboraciones más fascinantes y, más extrañas de la historia de la ciencia. Esto resume perfectamente la tensión creativa que había entre ellos. Por un lado, Ramanujan, que se movía por pura intuición, casi divina. Él decía que las fórmulas simplemente le llegaban. Y por el otro, Hardy, un apóstol de la demostración lógica y el rigor más absoluto. Fue un choque brutal entre la inspiración en estado puro y el método formal. Y a pesar de las diferencias culturales, el clima horrible, la dieta vegetariana estricta en plena guerra y una salud muy frágil, su tiempo en Cambridge fue increíblemente productivo. Hardy le enseñó a Ramanujan la importancia de demostrar las cosas, mientras que Ramanujan dejaba a Hardy boquiabierto con ideas que él jamás habría podido ni imaginar. Su ascenso en el mundo académico británico fue meteórico, algo histórico. En solo 4 años, este oficinista autodidacta de la India había alcanzado los mayores honores posibles en el Reino Unido, un logro sencillamente extraordinario. Vamos ahora con la parte final de su vida, y con el impacto eterno que su mente excepcional dejó en el mundo. La historia, lamentablemente, tiene un final trágico. Su salud nunca se recuperó del todo en Inglaterra. Murió muy joven, pero es que incluso en sus últimos días, postrado en cama, seguía produciendo matemáticas revolucionarias, enviándole a Hardy sus últimos descubrimientos. Y nos dejó esto, sus cuadernos. Durante décadas, los matemáticos han estado estudiando estas páginas, repletas de resultados sin demostrar. El famoso cuaderno perdido, que se redescubrió en 1976, contenía descubrimientos del último año de su vida que a día de hoy siguen inspirando nuevas investigaciones. Su legado es inmenso.
Sus ideas, escritas hace un siglo, han resultado ser clave en campos que ni siquiera existían en su época. Por ejemplo, sus funciones θ simuladas se usan hoy para entender la física de los agujeros negros. Sus series para calcular el número pi son la base de los algoritmos que usan nuestros ordenadores para hacerlo a una velocidad de vértigo. Lo que para él era pura belleza, hoy tiene aplicaciones asombrosas. Quizá no haya un mejor resumen de su genio que esta valoración de su propio mentor. Hardy, que era uno de los grandes matemáticos de su tiempo, se consideraba a sí mismo muy por debajo del talento natural de Ramanujan. Así de claro. Para hacernos una idea de la profundidad de su pensamiento, veamos un ejemplo. Ramanujan lanzó una conjetura, o sea, una afirmación que él creía cierta pero no podía demostrar, sobre un concepto llamado función tau. La idea era tan avanzada que el problema tardó casi 60 años en resolverse. Cuando por fin se demostró en 1973, el matemático que lo logró ganó la medalla Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas. Y con esto terminamos. La historia de Ramanujan, al final, no va solo de números. Es un testimonio del potencial ilimitado de la mente humana que a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Y nos deja con esta pregunta en el aire, para que le demos una vuelta.